Bendiciones, hermanos. Nuevamente aquí con ustedes, su amigo Miguel Ramírez, hermano. Soy laico misionero de los servidores de la palabra. Y pues vamos a hacer, antes de empezar este tema que se llama las posadas, vamos a hacer esta invocación del Espíritu Santo y en este dice que es el rosario del Espíritu Santo. Vamos a nomás con el principio y decimos así: Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén. Honremos al Espíritu Santo y adoremos al amor sustancial que procede del Padre y del Hijo y los une en una caridad infinita y eterna. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Sí, así es, que encienda el fuego del amor en esta temporada navideña. Y vamos a hablar de las posadas. Mucha gente no sabe. De hecho, cuando uno empieza a meterse a la iglesia, se da cuenta que ignora demasiadas cosas. Entonces, las posadas, primero, se revive el hecho del peregrinaje que hace la Virgen de Nazaret, la Virgen y Jesús, bueno, en el vientre, Jesús y José, la Sagrada Familia, de Nazaret hasta Belén. Son 9 días, por eso hay novena. Por eso son 9 días. Eso es lo principal que debe de saber. ¿Por qué? Por eso se llama posada, porque al llegar piden ellos alojamiento, hospedaje o posada. Son sinónimos estas palabras: hospedaje, alojamiento, la posada. En aquel tiempo no era muy fácil que encontraran hoteles 5 estrellas, o sea, la verdad no, eran lugares, eran nomás unas bardas así, ¿cómo le diré? Era el terreno pero bardeado nada más, y ahí la gente se quedaba en una esquina, tirados como en el rancho Los Petates, así más o menos, para que se den una idea. Y ese era el lugar donde le daban posada. Había cuartos, pero ya era un extra super archilujo, ¿sí? Entonces se conmemora la posada. 9 días son las posadas porque son los 9 días que hizo la Sagrada Familia desde Nazaret hasta Belén, ¿sí? Y también, pues en las novenas, cuando se reza, también es por los 9 meses. Aquí en este caso es por los 9 días. En la Biblia nos dice que el ángel se le aparece a San José. El ángel está a punto de ejecutar a la Virgen María, y se le aparece el ángel en sueños y le dice: toma a María por esposa. Por esposa. No dice tómala por otra cosa, nomás por esposa. Lo demás ya lo añade la gente en sus traducciones. Nunca dice muchas cosas que a veces hay Biblias que traen de más. Entonces vamos a ver las posadas navideñas. Fíjese que la posada en sí, en México, se remontan más o menos como después de la llegada de los españoles. Traen lo que es el cristianismo a América, pero ya sí habían fiestas que se daban en honores a ciertos dioses, a ciertas culturas. En la Biblia, todo lo que era pagano se tomaba para cristianizarlo. Los lugares, los días. Es mentira que, por ejemplo, se diga: es que el 24 ese es el nacimiento del sol. Bueno, del sol Invictus era una cultura pagana, pero te toma siempre lo cristiano para quitar lo pagano. Y entonces el cristianismo, la iglesia primitiva dice: no, nosotros no festejamos al sol Invictus, sino
al sol que nace de lo alto, como dice la Biblia, a este, que es el verdaderísimo Dios, no al otro sol. Y entonces se toman, en la evangelización, se toman lugares paganos y se pone lo cristiano. Siempre, siempre, siempre. En todo lo que existe, inclusive de Jerusalén, perdón, de los hebreos, lo único que no fue tocado por paganos hasta que llegaron los hebreos era Jerusalén. Porque inclusive en Jerusalén hicieron paganismo, metiendo a Baal, a Será, y luego con los griegos en el sacrificio, en el lugar del sacrificio, mataron un cerdo y pusieron estatua de Zeus. Pero antes de eso, nada. Hubo muchas cosas. Pero vamos ahorita en la posada. Entonces, había aquí en México había una fiesta de Huitzilopochtli para esos tiempos, entonces se empieza a decir no, porque cuando llega la evangelización aquí, con los franciscanos, estamos hablando en México, llega la evangelización y empieza a ver el cristianismo, empieza a convertirse todo lo pagano al cristianismo. Costó mucho trabajo porque nosotros todavía en México hay gente, mucha gente, se dice que es cristiana, o sea, católica es el mandato, pero la religión es cristiana, se dice cristiana, católica, pero que en realidad no, nomás se dice, ¿verdad? Hay muchos cristianos católicos ceniceros que nomás el día de cenizas, que ni obliga, pero ese día van, hasta se la pasan de frente a frente muchos, está bien, es mucha fe, pero ese día no obliga, el domingo, todo el domingo se obliga y no van. Pero les digo, hay muchos que inclusive engañan a los cristianos católicos con imágenes y hacen brujería. Hay otras gentes que hacen muchas cosas, pero que no son católicos, que no son cristianos católicos. Y pues muchos protestantes ya ven que hasta le sacaron los fanatismos, le sacaron los ojos a un niño porque iban a haber 3 días de oscuridad y si no se iba a morir, y bueno, todo eso. Y muchas veces no tenemos muchos conocimientos de que cómo son los orígenes y luego después lo toman, te dije, porque esto es pagano. La palabra pagano viene de pagnos, que significa, un ejemplo muy fuerte para nosotros, como los rancheros que le decimos en México, la gente de rancho, que no estaba cerca de la iglesia, pues a veces no podían venir, entonces les llaman paganos. Y como ellos al no venir a la iglesia tienen ciertas creencias, pues por eso se van hacia otro lado. Eso es pagano, que no se acercan al verdadero Dios. Bueno, entonces aquí había la fecha de Huitzilopochtli y de otras deidades de aquel tiempo que son ídolos, dioses aztecas, pero que no son el verdaderísimo Dios. Y entonces se sustituye por la fiesta de María y José para el nacimiento del niño Dios. Entonces se toman del 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Acuérdense que estamos hablando de los 9 días. Y se empieza luego, antes de eso, con reflexiones, con meditaciones, como el Adviento, como ya tocamos ayer el tema del Adviento, en recogimiento, en pensar. En varias iglesias, inclusive, se juntan muchos sacerdotes y hay confesiones a granel, para que la gente esté confesada, esté en recogimiento, como les digo. Bueno, pero vámonos a lo que es, por ejemplo, aquí veo la imagen del ponche. El ponche son varias cosas muy interesantes. Es una unidad y dulzura. Unidad, comunión y dulzura. Bien, pues vamos es que puse unos apuntes, miren, para que vean que en ocasiones, pues, tiene uno que tener aquí ciertos apuntes para también mostrarles
las fotos como les se los mostraba ayer, pero ahorita como que la tinta no fue muy buena, pues ni modo. Pues la primera posada en México fue en la Arquidiócesis Primada. Fue más o menos, fue en el convento agustino en Teotihuacán y fue en 1587. Se dieron 9 misas antes de la Navidad consecutivas donde llamaban a los fieles pues estaban recién bautizados muchos, acababan de aceptar el cristianismo, como les digo, estaba fresco aquí la cruz de Cristo en América. Entonces con el tiempo, pues las posadas empezaron a salir ya de los conventos y se fueron yendo a los barrios, primero en la que era la Ciudad de México, después de F y ahora otra vez Ciudad de México. Y empezaron a irse en barrios y las personas empezaron a juntarse entre familias, entre vecinos y hacer comunidades, ¿verdad? Allí se integraron elementos como las figuras de los peregrinos, las piñatas, letanías, y pues como era el recordar que la Sagrada Familia peregrinó para poder tener un espacio de donde el Rey de Reyes naciera, entonces pues empezaron a agregar ciertos objetos. ¿Por qué? Porque el nacimiento no viene de aquí. El nacimiento Belén o Nativity, ese viene, el primero que empezó a hacer un nacimiento fue San Francisco de Asís. Él lo hizo viviente. Y después ya empezaron a hacer figuras, pero primero fue San Francisco de Asís, donde hubo muchos milagros en aquel tiempo. Eso después lo vamos a platicar. Pero si tienen la oportunidad, vayan y investiguen del nacimiento de San Francisco de Asís. Entonces, aquí se empezaron a poner cosas tradicionales. Primero, después que, como les decía, de que estaban en los conventos, salieron a comunidades y las colonias, y entonces empezaron a juntar al vecino. Fue un momento de amor, donde los que tenían envidia pues se reconciliaban uno con otro, se deseaban lo mejor y oraban esos 9 días. Los peregrinos son imágenes que representan, simbolizan lo que era la Sagrada Familia, como les decía, y donde iban peregrinando pidiendo posada. Entonces ese era José y María, porque hasta el 24, en la Nochebuena, es cuando ya se sientan los peregrinos, y en la Navidad nace Jesús. Bien, entonces siempre van las figuras de José y María y van camino a Belén. Eso se empezaron a hacer también tanto representativas humanas como les decía, por imágenes. Las letanías y los rezos, pues la letanía y los rezos primero empezaban con el rosario, los rosarios, y ya se fueron agregando ciertas letanías, y después los cantos que estaban conforme a lo que sucedió en el Evangelio, donde estaban tocando, pidiendo posada, y no les daban la posada. Y entonces esta persona que se compadece, pues dice, pues un pesebre. En los pesebres, aquí los ponemos muy bonitos, pero un pesebre es un lugar donde están los animales y relativamente es muy sucio. Son como los establos, prácticamente. Un pesebre es un establo. Les digo que las imágenes no salieron muy bien. No. Entonces, pues imagínense Dios que pudo haber nacido, no sé, en el lugar más majestuoso, vino a nacer en un establo en donde lleno de popó, las vacas pues ahí se hacen popó, mucha gente de aquí se rancha y no van a decir que no saben, pero mucha gente sabe lo que es
caminar entre el excremento de los animales, sabe cómo huelen. Imagínense, María y José no eran guaraches como ahora de suela de llanta, así grandot, no, guaraches de piel, sencilla. Y caminar tanto tiempo, José cuidando como custodia a María, que era como un relicario porque adentro venía el pan bajado del cielo. Entonces, eh, la importancia de este mensaje que se tiene que dar, el hecho de que Dios vino en esta Navidad. Entonces, los meten como les digo, en el pesebre. Tú tienes una camita. En Estados Unidos, aquí todo mundo tiene una cama, más o menos. Cuando menos hay alfombra, pero en otros lugares es el suelo, en piso, tierra. Imagínense, en aquel tiempo nuestro Señor, pues lo acostaron, dice la escritura, estaba en el pesebre, en un abrevadero de los animales y con paja. Y pues la única que les daba calor humano era María y José. Y los animalitos también les daban calor en esa cueva, porque se supone que los pesebres estaban clavados en las cuevas para que tuvieran, pues, donde detenerse. Bien, entonces esos son los peregrinos. Ya tenemos los peregrinos y la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. La piñata, ay, la piñata. La piñata, hay dos tipos de piñata. La piñata fiestera, de fiesta, que puede tener cualquier figura. Inclusive si es estrella, puede tener las puntas que quiera. Pero la piñata navideña tiene que tener 7 puntas que representan los 7 pecados capitales. Los 7. Es una estrella. Entonces, como estrella se ve bonita, porque la tentación aparentemente es bonita, ¿sí? Un hombre no va a tener tentación por una mujer fea, horrible, no, pero si le pone una mujer bonita, hasta parece uno Chucky o el exorcista, así que está voltea. Pero si le ponen una muy fea, ni siquiera voltea a verla. Pero miren, los 7 pecados capitales, cada uno es de los picos de la piñata, que es la soberbia, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia y la ira. Esos 7 pecados capitales que nos hacen salir del amor de Dios son esos picos. Por eso debe tener 7 picos. 7 picos. Entonces, se le tiene que pegar con el palo de la verdad para derrotarlo. Entonces, ¿cómo es que uno tiene que derrotar esos pecados? Tienes que tener fe. Por eso se vendan los ojos. La fe es ciega, no ves. Entonces, por eso se tiene que vendar, y con el palo de la verdad, que es la fuerza del Espíritu de Dios, hay que pegarle Pero miren que el pecado y todo te da vueltas, también te torea. Por eso es cuando uno está, que dale, no pierdas el tino, y está la piñata. Tienes que romper el pecado. Los dulces que están adentro simbolizan la gracia de Dios. Cuando tú rompes el pecado, te llenas de gracia. Antes, cuando estás en pecado, eres un desgraciado, porque no tienes la gracia. Eso significa desgraciado. No tienes la gracia. Pero cuando rompes el pecado y te acercas a Dios, recibes la gracia de Dios. Entonces ya eres agraciado. Fíjense, es lo que es la piñata. La piñata. Entonces, la fe, como le digo,
La fe va con la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, toda la verdad de Dios. Y pues eso es lo que vas a tener la fe a Dios mismo, como dice Gálatas. Entonces te tienes que vestir con la armadura de Dios, fuerte. Eso es lo que es y vamos a romper la piñata. Después vienen las lucecitas y lo que es durante las letanías, y las lucecitas representan esas luces que brillaron en ese día del nacimiento de nuestro Señor en todo el universo. Y la luz del mundo es Cristo. El sol que nace de lo alto es Cristo. Muy bien. Entonces, estas son las velitas. La vela significa lo primero que hace Dios en las escrituras es la luz. Quita la oscuridad para dar paso a la luz. Por eso nosotros usamos la vela. Por eso la vela es bien importante, no nomás para el cristiano, para el judío. Cuando hacen el Shabbat, todos los ritos, pues prenden la vela, que es importante. Entonces, vamos al ponche. El ponche, metemos mucha fruta, que significa muchas razas, muchas cosas diferentes, pero que en comunidad, y con amor y dulzura, con cordura, sale algo agraciado, algo bueno, algo sabroso, delicioso, te calienta del frío, te sientes cobijado, te sientes muy, ¿cómo lo podría decir? Con ese toque del sabor que da tanta fruta, y se mezcla mucho, se mezcla guayaba, tamarindo, se pone canela, se pone ya hasta no sé, ni de aquí ni de allá, hermanos. Se ponen varias frutas, entonces todo lo demás nomás se empieza a endulzar, se pone piloncillo, y muchos le ponen otras cosas que ya no, porque entonces ya todo decía al padre Efraín, un saludo para el padre Efraín, decía que en la evangelización todo lo pagano lo hicieron cristiano. Ahora muchos cristianos lo que es cristiano lo quieren ser paganos, poniéndole mucho pisto. Entonces no se vayan por otro lado, es a vivir la familia y estar con el invitado. Acuérdense, importante en las posadas, que estás preparándote para el 24, y el 24 tiene que estar el invitado. Cristo, primero Cristo. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y después a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es muy importante. No con esto quiere decir que no vas a amar a tus hijos, porque si en tus hijos está lo de Dios, entonces ahí está el amor verdadero de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ya en las posadas, con los 9 días, viene pues la luz de Cristo. Acuérdense que el calendario de la iglesia es a partir de las 5, pero nosotros en ese momento, como muchos trabajan y todo, la iglesia tiene una misa a las 12, un poquito antes, y pues de Navidad, de Nochebuena, pues es un día antes, obviamente, pero la fiesta de Navidad es a partir de creo que la primera las hacen a las 11 en muchos lugares. Entonces nosotros tenemos el entusiasmo de las posadas para llegar con mucha alegría
con mucha alegría, con mucho recogimiento, con mucha fe, a romper piñatas, para que tumbar, como les digo, los 7 pecados capitales. Y eso significa la piñata, eso significa el ponche, la comunidad y el aguinaldo. El aguinaldo es una bolsita de dulces que les digo que es la gracia de Dios. Entonces, el aguinaldo es reconocer e incitar a los niños a portarse bien, a portarse bien. En México les dan aguinaldos económicos a los trabajadores, las empresas. Aquí, no sé, daban una tarjetita de Navidad de 30, 40 dólares, pero no sé si dan aguinaldos, pero pues pueden poner en sus comentarios si es que sí o no. Si o no dan aquí en algún lugar aguinaldos. Lo más importante de las posadas, como les digo, es hacer comunidad. Comunidad. La comunidad es la comunión en Cristo. Eso es la comunidad. Entonces, hermanos, pues ya saben, si los invitan a un ponche, cuando estén tomando al ponche, vean que se puede vivir en comunidad, que todos somos hermanos en Cristo, que en Cristo tiene una madre y un padre verdadero y el padre opuesto, que es José, y que es el amor de los amores. ¿Ok? Entonces, las posadas, significado de las posadas. Muy bonito que es los 9 días, la novena. Desde Nazaret, desde allá arriba, bajaron hasta Belén, al censo. Dios me los bendiga y pues no olviden compartir. Me llegó un mensaje muy bonito y Dios los quiere, Dios los ama y nos ama a todos por igual. Dios los bendiga.